lo define, Agustina lo define bien. Pasan tantas cosas en este país que para profundizarlo tenés que hablar de Jesucristo para acá todo. Pero no, obviamente vamos por orden cronológico. Ayer se cumplieron 3 años del intento de asesinato. Directamente intentaron asesinar a la vicepresidenta, expresidenta de la Nación. Con una causa totalmente manipulada. Vamos a decir claramente las cosas como son, porque en horas se puso un bozal legal para periodistas, en horas se resolvió también muy rápidamente la situación de la presidenta para que estuviera detenida, pero sobre el magnicidio, teniendo capturada a la persona, sabiendo quién la había financiado, todavía no tenemos definiciones. Buen día, Manolo, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo están? Perdona que entre así, no, veníamos. Me parece muy bien y muy importante no dejar pasar por alto esto que vos decís, porque efectivamente hace 3 años hubo un intento de magnicidio y no fue en Loma de Zamora, fue acá en Recoleta, digo, claro, porque la semana pasada no estuvieron hablando de un atentado contra el presidente, fuerzas rusas, venezolanas y sí, con una combinación de nicaragüenses arrojando brócolis por Loma de Zamora. El 1 de septiembre de hace 3 años atrás le gatillaron 2 veces en la cabeza a la vicepresidenta de la Nación en ejercicio. Exactamente. Entonces, cuando uno habla de magnicidio y de complicidad, porque lo que vos señalás efectivamente es eso, están detenidos los autores materiales, no los intelectuales ni los intereses políticos que llevaron, financiaron y orquestaron esa acción criminal. Perdón, te quiero interrumpir ahí. Sí. En la captura de la persona, porque en el momento muy poca gente se dio cuenta de lo que había pasado. Claro. Un compañero, una de las personas que lo detuvo, es un compañero de ATE. Sí, señor. Que está declarando cada tanto que es Chocolate Corona. Exacto. Y mira, otro compañero de la Asociación Personal Aeronáutico. Ah, el de APA, sí. Que estuvo ahí, que bueno, fue finalmente que lo aprende. Y APA permitieron que no lo lincharan. Sí, claro. Van a poner la excusa. Yo tenía miedo que lo bajen ahí directamente. Bueno, perdón, te interrumpía por eso. No, bueno, y estamos viviendo horas de mucha tensión y de mucha degradación institucional, ¿no? Porque el gobierno del presidente de la Nación y su gobierno se cansó en estos meses de denostar a la sociedad, de atacar a la clase política, de violentar a ancianos y a pibes y a discapacitados, cierto. Es decir, sembró odio, sembró mucha perversión y bueno, parece que aparte de los perros que tenía le metieron un par de perros más, ¿no? Y que empiezan a tener consecuencias. Lo cierto es que esto no se resuelve, como bien decís, ocultando audios o tapando archivos o capturas de pantalla, porque claramente ya perforó en toda la sociedad de claro, que hay un entramado de corrupción profundo y además hay un cercenamiento de la libertad de quienes venían blandiendo la bandera de la libertad en la Argentina, con una construcción política de que le pusieron el nombre de La Libertad Avanza. Bueno, estamos frente a un retroceso brutal cuando un miembro del Poder Judicial de la Argentina, que además tiene no menos de 4 denuncias de abuso sexual, es el que está violentando la Constitución Nacional, donde hay garantías respecto a la información, a la labor periodística, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho esto, estamos asistiendo tal vez a una de las crisis más importantes de la Argentina, que me hace acordar a mí muchísimo una situación similar que tuvo Italia en su momento a través del gobierno de Berlusconi y que terminó estallando con el famoso caso de Mani Puliti, un entramado de corrupción que bueno, reconfiguró todo el sistema político de Italia. Me da la impresión, y creo que sí, efectivamente, y ahora con mucha responsabilidad lo digo, el Poder Judicial de la Argentina, si quiere resguardar los poderes y el sistema de garantías y el sistema democrático en la Argentina, tiene que intervenir fuertemente
en el proceso de degradación que estamos viviendo. A mí lo que me causa miedo es que, primero, la mirada que tiene la sociedad sobre la justicia argentina es muy negativa. Sí. Y además, la justicia argentina, que no es diferente a la justicia chilena, uruguaya, brasileña, hablemos que la brasileña, el famoso, porque es el nuevo mecanismo que tienen de golpe. Lavallato. Exacto. Porque el Manipulite realmente reconfiguró la política, no solamente la política, sino todos los poderes del Estado en Italia. De lo cual yo rescato, por haber estudiado esa parte de la historia, Italia sale de las luchas contra las organizaciones terroristas por la vía de la justicia. No sale como acá con los métodos que tuvo la dictadura. Y esto que vos traes sobre la mesa, el lavallato, es el mecanismo que tiene el poder para terminar con los gobiernos populares, porque es la única forma que tuvieron para terminar con el del cura ¿cómo es? En Paraguay. Lugo, ¿te acordás? Con Lugo. Fueron también en Uruguay de la misma manera, pero en Brasil fue emblemático, ¿no? Contra Dilma, como contra Lula. Y esa reconfiguración de la justicia en nuestro país dista mucho de ser deseable, porque todos estos otros antecedentes, sabiendo quiénes son los dueños, por ejemplo, de los laboratorios donde circuló el fentanilo, se produjo el fentanilo contaminado. Esta denuncia de la corrupción, ¿no? Digo, no pueden emitir los audios, pero vamos a investigar esto también, porque si no, nadie es una burla, ¿no? Es una burla. Entonces, en ese escenario nos encaminamos. Yo tengo una última encuesta que quería charlarla contigo. ¿Qué dicen las últimas encuestas? La mayoría da un escenario. Estoy hablando de La Nación, ¿eh? No estoy hablando de una propia. Pero antes, ¿cuál es tu percepción de lo que ves para el domingo que viene? ¿Va a influir la situación de las denuncias contra el gobierno? Yo creo que influyen, creo que inexorablemente influyen, y creo que lo que ocurrió la semana pasada, tanto en la provincia de Corrientes como en la provincia de Buenos Aires, da cuenta de una sociedad que, repito, brutalmente agredida, desnostada, maltratada, humillada, vilipendiada, empieza a reaccionar cuando descubre que le quitan los remedios, pero resulta que había una sobrefacturación multimillonaria, un entramado de corrupción vinculado nada más y nada menos que con los medicamentos, que lo hablamos la semana pasada, del programa Igualdad Salud del ANDIS. Ahora vamos a empezar en breve a hablar del PAMI, ¿no? Del costo de los lentes. ¿Viste? 500 oftalmólogos. No son... Bueno, Marcela Pagano también hizo como una denuncia en Duro de Domar, que ella vieron que pertenecía a La Libertad Avanza. Sí. Decía que las reuniones no trataban de política, que era como, bueno, yo estoy en tal sector, en tal cargo, bueno, tengo 25 lugares y mete a tu familiar, mete a esto, mete al otro. Como que las reuniones eran, bueno, nos sentamos a comer facturas y a hablar de nuestras cosas personales y a repartirnos la torta y los cargos. Sí, lo dijo en Duro de Domar. Después, si querés, lo buscamos el videíto, pero bueno, sumado a esto que Manolo traía a la mesa. Es que hay funcionarios, exfuncionarios del PAMI, diputados, actores vivientes del ecosistema libertario, que desde que asumieron estuvieron denunciando, por ejemplo, la compra de cargos, claro, ¿no? La cantidad de gente que tuvo que poner plata para poder participar de las listas preelectorales. Es decir, hay en el ADN del ecosistema libertario un entramado de corrupción que tal vez lo consideramos sui generis, embrionario, pero sin lugar a dudas tiene una voracidad que manifiesta recién Cami respecto a lo que denuncia Pagano de las reuniones del propio espacio político y de las reuniones de gabinete, ¿no? Nadie está desmintiendo, creo, a esta altura los audios.
Claro. Y la primera reacción del jefe de gabinete Guillermo Franco es decir, la primera, ¿no? No pongo las manos en el fuego por nadie. Chao. Entonces, se van desprendiendo. A partir de ahí, claro, al no tener una reacción y al no tener una reacción inmediata, retomo la pregunta de Walter. ¿Tiene impacto en el proceso electoral? Sin duda. Hay mediciones territoriales donde marcan que entre el 13 y el 14.8% del electorado que lo votó en el 2023 no lo va a volver a votar. Y no estamos hablando de Javier Milei, no, estamos hablando del espacio político que se constituyó y irrumpió en la política con estas características. No hablar. Ahora mi miedo es si ese desilusionado, desencantado va a ir a votar. Pues las encuestas más adversas de la condición de la gente ir a votar habla del 50%. Sí, y yo creo que hay que seguir trabajando, incansablemente hay que batallar con la principal herramienta que tiene la sociedad para expresar su bronca, su asco, las náuseas que están dando vuelta en todas las capas sociales respecto a lo que estamos viviendo hoy en Argentina, y me parece que puede levantar un poquito el porcentaje, y sin lugar a dudas puede ocurrir lo mismo en octubre, porque, a ver, no es que además de todo esto mejoró el estado social en la Argentina, mejoró la economía o mejoró el poder adquisitivo de nuestros compatriotas. Por el contrario, ayer se disparó absolutamente todo. Transporte, alimentos, el aceite tuvo entre un 5 y un 7%. Hoy los supermercados están remarcando listas de precios actualizadas. Es decir, hay un escenario donde la gravedad y la degradación económica que está viviendo nuestra sociedad, y ya no estamos hablando de los sectores medios y capas medias y bajas, estamos hablando en términos generales. Por supuesto hay una asimetría de los sectores más concentrados que, recién lo comentábamos, desde que se levantó el cepo, adquirió casi 10.000 millones de dólares compatriotas de nuestro país que tienen ese poder de compra. Bueno, no alcanza con gobernar para esos sectores. Está bien. Ahora mi pregunta, ya pregunté por la cantidad. Todos recordamos la vez cuando Macri pierde la primera vuelta, sí, en la elección del 19, hizo un desastre. Enojado liberó el dólar, generó una devaluación. Bueno, ¿qué va a pasar entre el interregno del 7 de septiembre al 26 de octubre? Para mí ese es el periodo más complejo, porque este muchacho, ante una derrota real en la provincia de Buenos Aires, transformándolo en casi una encuesta previa para octubre, puede llegar a ser un desastre. Sí, yo creo que sí, porque no está en sus orígenes, no está en su lógica generar ningún tipo de instrumento que recomponga la situación socioeconómica de la Argentina. A nadie se le ocurre que haya un incremento en la asignación universal por hijo. Exacto. A nadie se le ocurre que haya un aumento a los jubilados, ¿no? Por el contrario, el Parlamento sigue batallando con las medidas de veto que determina el gobierno, y me parece que se les corre un poco el escenario de esa confrontación con el poder parlamentario, con el poder legislativo en la Argentina. ¿Es un escenario similar al de Fujimori? Puede ser, pero creo que por la historia de nuestro país, por la historia de la calidad democrática, con sus falencias, con sus aciertos y con sus errores, me parece que todos los sectores de la sociedad que entendemos que tenemos que vivir en una Argentina igual, democrática y republicana, estaremos ejerciendo nuestro derecho a la defensa. Por supuesto. ¿Nos van a querer extorsionar? Bueno, con esto que intentaron implantar, ¿no? Kirchnerismo nunca más, peronismo nunca más, ¿es esto o el caos? No, esto es el caos. Exacto. Esto es el caos. No nos pueden proponer que nos vayamos al abismo, porque el que se está yendo al abismo es este proceso político, y entonces ahí es donde hay que tratar de resguardar la calidad democrática, y es responsabilidad de las fuerzas políticas de la Argentina, del sistema político, del sistema del Poder Ejecutivo, y en esto hay que hablar de los gobernadores que empiezan a entender que hay que empezar a tomar medidas,
y de todos los sectores, inclusive de los sectores concentrados de la economía y del poder económico que entiende que bueno, hay un marco que hay que resguardar en la Argentina, sobre todo viniendo y conociendo la experiencia de procesos hiperinflacionarios en nuestro país que han dejado mucho daño y mucha grieta en nuestra sociedad, ¿no? Por el nivel de despojo que vive nuestro pueblo. Ahora bien, la única verdad es la realidad, decía el general, ¿no? Sí. Escúchame, Milei no va a estar el domingo. Se va a Miami. No. Y el amor es más fuerte. No, pero escuchá, y la chica en cuestión, la mujer en cuestión, promociona Fátima Flores promociona su evento, su show, diciendo viene Milei. Claro, como si estuviera en Mar del Plata. Cualquier cosa. Yo en el mientras tanto estoy siguiendo qué pasa y parece que hay como una alerta máxima porque está por explotar el dólar, están saliendo muchos economistas ahora de manera urgente, tanto en C5 como en otros lugares para hablar. Bueno, Berkovich está ahora hablando sobre que están interviniendo el mercado porque eso está por explotar el dólar. Es que Pablo Kirno anunció a través de un Twitter, o X, llamémoslo como quieran, que bueno, que van a intervenir en el mercado de divisas tratando de achicar esta diferencia, que ayer faltan 15 pesos para que toque el techo de la banda. Sí, claro. Y Milei acaba de cancelar su viaje a Las Vegas. Bueno, listo. Evidentemente están pasando bien. Claro, porque digo, hay que hacer una ecuación. No hay reservas en el Banco Central. Están aspirando todo lo que puedan el sistema bancario. En el término de un año, un sector de la sociedad adquirió moneda extranjera por el equivalente a 10.000 millones. Y anuncian que van a intervenir en el mercado de divisas ya tratando de sostener el tipo de cambio. Esto significa que ¿qué van a hacer? Van a quemar lo que no tienen. Tal cual. ¿Qué hay en el Banco Central? Yo me acuerdo de Patricia Burri diciendo, vamos a entrar con las cámaras al Banco Central. ¿a qué, señora? ¿Qué? Por favor. Y cuando él decía el que no quiere que lo auditen es corrupto. Exactamente. Bueno, estamos en un escenario complejo donde, repito, sobre todo el sistema productivo, por eso celulosa, por eso Asindar, por eso Techín, las grandes corporaciones. La Unión Industrial viene advirtiendo la caída de la actividad productiva y económica en la Argentina. No es producto de una recesión que estaba en escenario, sino que fue generada por este gobierno y sus políticas. De vuelta, Toto Caputo, Federico Sturzenegger, artífices de la especulación financiera en la historia de nuestro país. Hoy es el Día de la Industria. Hoy es el día. Particularmente es el Día de la Industria, el 6 es el Día de la UOM. Y en el año 2015, en realidad en el 2013, Chevrolet va a hablar con Cristina. Perdón, fue unos años antes, previo a unas elecciones, y le dice, si nos das una inversión, nosotros hacemos el ágil, ¿no? Exacto. Bueno, esos mismos trabajadores y trabajadoras, en el 2015 y en el 2023 votaron en contra. Sí. Entonces, viste, no te digo hacer el agradecimiento de votar a pie juntilla y con ojos cerrados, sino que tener un poquito de memoria quién te da más trabajo en condiciones. Esto del cambio, gran mentira, y para eso estamos los martes contigo agradeciéndote que podamos hablar de estas cosas. No hay nada que agradecer. Por último, convocar a todo el mundo el sábado a participar. Hay que hacer el esfuerzo de ir a votar. Ayer en la estación Caseros, al mediodía, la Policía Federal intentó... ¿Querés verlo? Desplazarlo Lo tengo. A Gabriel. Se lo pedí. Porque saquemos este cuenta mientras te preparo el video de lo que vas a hablar. Si cada uno de nosotros le habla a dos personas, no de la que sabemos que es compañero, sino dos personas que del barrio, de donde va,
me parece que levantamos ese Sí, sí, se trata de eso. Y por último, bueno, hay que investigar quién fue el que trasladó al diputado Esper sin casco, violando las normas de tránsito, ¿no? Esa no perdimos, esa. Él dice que no huyó, pero que si se quedaba los tenía que cagar a palos y los iba a tratar de lo íbamos a tratar de violento. Lo dejaron afuera de la cápsula. Sí. No, al primer candidato. Lo loco que ya salió un meme que dice abrazame como Esper al de la motito. Bueno, pero escuchá esto porque Manolo lo iba a comentar. Vamos. La fábrica. No, es una importadora. Mira. Un día, ¿cómo le va? ¿Me puede pedir que se puede retirar de la estación? ¿Por qué? Porque no puede entregar folletos. ¿Quién dijo? Superior de la Sí, de CTS, que es la central de... No, pásamelo al hombre que hablo con él, pásamelo. No te quiero incomodar a vos, pero no, pues cómo no va a poder... Claro, no, pero ahora hablo con él, cómo no va a poder entregar volante. Democracia, estamos... En ningún momento chapeó, quiero aclarar. República. Estás acostumbrada. Bueno, esto me hizo acordar a cuando AUS nos había compartido que en la estación de Constitución un chico estaba volanteando del partido de la izquierda y se lo llevaron, lo encerraron en una habitación sin dar ninguna explicación, y este suceso es lo mismo, no hay violencia como la hubo en la estación, pero le están prohibiendo algo que es claramente democrático, que es repartir volantes, y más en un ambiente electoral, a días de las elecciones. Exacto. Es el retroceso de la libertad. Esto grafica el espíritu que diseña, planifica e intenta llevar adelante el gobierno de la libertad avanza. Frente a eso, compañeras y compañeros, militancia, compromiso, agrego, los dos compañeros que intentaron llevarse en Constitución, además son delegados de ATE. Y entonces, claro, me parece que no es por esta vía, hay historia política en nuestro país, hay reserva moral, no es el camino, este tipo de cuestiones no van a pasar. Más democracia, más compromiso, más participación popular es la salida que entre todos vamos a construir. Gracias, Manolo. Por favor. Muy agradecido. Manolo